Bien chicos, ahora vamos a hablar del aspecto social del oncenio de Leguía. Muy bien, a ver, se ratifica la ley de las 8 horas de trabajo. Recuerda que la ley de 8 horas de trabajo fue uno de los principales reclamos que hicieron los obreros durante la República Aristocrática. Es más, debido a este pedido, a esta reivindicación laboral que ellos hacían, se produjeron en el país muchas huelgas, muchos paros, muchas movilizaciones sociales, también muchos heridos y muchos muertos. ¿Sí? Recuerda que el primer mártir obrero es Florencio Aliaga, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ante esta situación, en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, ante las constantes movilizaciones sociales que había en el país, se aprueba, este presidente, José Pardo, decide aprobar la ley de 8 horas a nivel nacional, es decir, en todo el Perú. ¿Sí? Bueno, esta ley se ratifica, se reafirma, se vuelve a aprobar, se pone en vigencia, entra en práctica durante el oncenio de Leguía, ¿ok? Pero como nosotros sabemos, hasta la actualidad, al 100% esta ley no se cumple, ¿no? Debido a que han pasado más de 100 años, estamos en el 2020, el oncenio de Leguía fue del 19 al 30, han pasado 100 o casi 100 años y vemos pues que el Perú es un país prácticamente informal y vemos pues que las personas, los trabajadores, laboran más de 8 horas diarias. Esto sin contar el transporte público, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ahora, también a nivel social se constituye o se constituyó la CGTP. ¿Qué es la CGTP? La Confederación General de Trabajadores del Perú. La CGTP, chicos, agrupaba a las principales organizaciones sindicales de la época. En otras palabras, agrupaba a los principales sindicatos de la época, ¿sí? Por lo tanto, tenía como objetivo la lucha por los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Recuerda que la CGTP existe hasta la actualidad, ¿ya? La CGTP, muy bien. Bueno, el presidente Leguía se jactaba ya de un enfoque indigenista. ¿Qué quiere decir esto? Que según Leguía, su gobierno defendía, protegía al sector indígena, ya que estamos viendo acá, ¿no? A los campesinos, en otras palabras, del país, que según su discurso, el discurso de Leguía, estos campesinos durante mucho tiempo, ya desde la llegada de los españoles, desde 1532 al Perú, habían sido marginados, olvidados por el Estado. Bueno, según el discurso populista de Leguía, demagógico, Leguía iba a sacar pecho, iba a sacar también cara por este sector marginado y abandonado del país. En otras palabras, Leguía se compromete a defender los derechos de los indígenas, ¿sí? En eso consiste el enfoque indigenista, ¿sí? Muy bien. Pero esto en realidad, chicos, solamente es un discurso de Leguía, ¿ya? Es un discurso populista, paternalista, ¿ya? ¿Qué quiere decir un discurso paternalista? Un carácter paternalista, ¿no? Que él era el padre, ¿no? El que defendía, el tutor, ¿no? De estos indígenas, ¿ya? Pero en la práctica esto no era cierto, chicos, ¿ya? En la práctica esto no era cierto porque se va a aprobar en el oncenio de Leguía, en 1922, una ley llamada la Ley de la Conscripción Vial. A la Ley de la Conscripción Vial también se le llama la Mita Republicana, ¿sí? ¿En qué consiste la Ley de la Conscripción Vial? La ley de la conscripción vial es un trabajo obligatorio y por turnos y que se realizaba de manera gratuita, ¿ya? A favor del Estado peruano
en la construcción de carreteras, puentes y caminos, ¿ok? Lo tenían que realizar todos los ciudadanos peruanos varones, ¿sí? Que tenían de 18 a 60 años de edad, ¿sí? Tenían que prestar un servicio gratuito al Estado, ¿ya? Por un promedio de 12 días al año, dependiendo la edad, ¿no? Los más jóvenes trabajaban más días y los de mayor edad trabajaban menos días al año, ¿sí? Pero todos los varones peruanos de 18 a 60 años de edad estaban obligados durante el oncenio de Leguía a trabajar gratuitamente a favor del Estado, construyendo carreteras, puentes y caminos, como puedes ver en esta fotografía, ¿no? Ahí vemos a un grupo de campesinos con sus lampas, eh, sus carretas, ¿ya? Cargando pues ahí la arena, la piedra, ya el cemento, etcétera, ¿no? Eh, para poder construir estos caminos, estos puentes. Había una forma de exonerarse de esta ley, ¿sí? Era mediante un pago. Tenían que pagar los varones, los que podían pagar, ¿no? Tenían que pagar al Estado peruano un equivalente a todos esos jornales de días de trabajo, ¿no? ¿Sí? En realidad esta norma era discriminatoria, ¿ya? Porque en realidad esta norma perjudicaba a los indígenas, quienes no tenían la capacidad económica de poder pagar, en otras palabras, no tenían dinero, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los hijos varones de la oligarquía, de las familias aristocráticas, ¿sí? De los civilistas, ellos sí podían pagar al Estado y por lo tanto ellos no iban, ¿sí? Porque ellos tenían dinero, no tenían mucho dinero, a pesar de que ya no gobernaban el país, pero eran sus descendientes y tenían mucho dinero y podían pagar al Estado para no ir a hacer este servicio gratuito, obligatorio. Pero en cambio los indígenas no tenían ese dinero y estaban obligados a trabajar entonces de manera gratuita para el Estado. Por eso se dice que en la práctica este discurso paternalista, este discurso eh, de protección y defensa del indio, ya solamente quedó pues en teoría, porque en la práctica se seguía explotando al sector indígena. Recuerda que la ley de la conscripción vial también es llamada la mita republicana. La mita, recuerda, es una forma de trabajo de los incas, que consistía en un trabajo obligatorio a favor del Estado inca, ¿sí? Acá también es un trabajo obligatorio, pero a favor del Estado ya republicano, ya no estábamos en el incanato, ¿no? Ahora estábamos en la república. De ahí viene el nombre de mita republicana. También se promulga una ley más en el oncenio de Leguía, la ley de la vagancia. ¿En qué consiste la ley de la vagancia? Todo aquel individuo peruano que carecía de bienes, carecía de un trabajo o de una profesión o de un estudio, ¿ya? Entonces estaba obligado a trabajar construyendo obras públicas o lo llevaban a una empresa o a una hacienda a trabajar, ¿no? De ahí viene el nombre pues de vagancia, todo aquel que no tenía un oficio, no tenía un trabajo, no tenía una profesión, no estaba estudiando o carecía de bienes, entonces era obligado pues a trabajar, ¿sí? Durante el oncenio de Leguía. Muy bien, bueno, de la mano con este enfoque indigenista que tenía en teoría el señor Leguía, ¿ya? Se crea el patronato de la raza indígena y se establece el Día del Indio. El Día del Indio se celebraba el 24 de junio. Hoy también se celebra, pero se celebra con otro nombre. Hoy en día se celebra con el nombre de el Día del Campesino, ¿verdad? ¿Sí? Pero recuerda, el que crea este día como feria, prácticamente como un día muy especial, es el Día del Indio, lo crea Leguía. Luego, como vamos a estudiar más adelante, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se cambia de nombre, ¿no? Al Día del Indio por el Día del Campesino. ¿Ok? Muy bien, chicos, eso es todo en cuanto al económico y social del Oncenio de Leguía. La próxima semana vamos a hablar de lo que corresponde a la parte internacional, cómo fue las relaciones internacionales que tuvo el país durante el Oncenio de Leguía,
También vamos a hablar del aspecto cultural y sobre todo de las obras públicas que hizo Leguía durante su segundo gobierno llamado el Oncenio. Y también vamos a hacer unas conclusiones de este gran periodo conocido como el Oncenio de Leguía. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación sus preguntas. Muchas gracias.